Hola, soy Andrea de Ambrotos Photography y hoy estamos en Ampullenta en la exposición fotográfica Años de Sal del fotógrafo macorero Carlos de Sal. Bueno, Carlos, encantada de conocerte. Tengo un honor hoy de hablar contigo. Y nada, cuéntanos sobre tus fotografías y también el contexto histórico de la isla. Vale, bueno, es un trabajo fotográfico que se realizó durante los años 96 y 97. Son prácticamente mis primeras fotografías, las fotografías que hice mientras estaba estudiando. Yo las hacía como una especie de ejercicio. Me imaginaba que iba a trabajar en un periódico, entonces lo que hacía era, pues yo mismo me encargaba los trabajos y yo mismo los editaba y me imaginaba que tenía que entregar un número de fotos a un editor para que se publicara una noticia, un reportaje sobre una determinada temática. Y gran parte de las fotografías que hay aquí pues nacen de ese juego que tenía conmigo mismo, con excepción del trabajo que hay en esta sala, que son las fotografías de la Semana de la Juventud, que se hicieron, pues yo era parte de la Asociación Cultural Tiempo Sur, y ese año creamos un laboratorio de fotografía y decidimos pues documentar la Semana de la Juventud, hacer un buen reportaje ese año, aprovechando que teníamos ese laboratorio. Y bueno, a ver, son imágenes de otra época, ¿no? Apenas han pasado 30 años desde esas fotografías, pero la isla y el mundo en general ha cambiado muchísimo. Date cuenta que en aquella época, por ejemplo, no había internet, o sea, no existía, algo que ahora a día de hoy nos parece lo más normal del mundo, pues en aquel momento no existía, pero es más, ni siquiera existían los teléfonos móviles. O sea, la única manera que teníamos de comunicarnos era con los teléfonos fijos de nuestros hogares, y después, pues digamos que la forma en la que nos reuníamos o quedábamos muchas veces tenía que ver más con los hábitos que teníamos. Ibas a buscar una persona dependiendo de la hora que fuera porque sabías o conocías sus hábitos y sabías que lo podías encontrar por aquella zona. Además, digamos que la isla en aquel momento no llegaba a 50.000 habitantes y ahora pues ha duplicado la población. Y yo creo que de alguna manera en parte de la fotografía se nota esos cambios que ya se estaban produciendo en aquella época, porque ya empezaba a haber muchísima construcción, se estaban construyendo muchos nuevos hoteles y en esos años pues hubo un pequeño boom a nivel de construcción que ya continuó durante mucho tiempo y que nos han llevado hasta nuestros días. Entonces yo creo que la parte más importante de esta exposición, el valor es documental de una época, de unas costumbres, de una manera de vivir que yo creo que ya ha cambiado muchísimo. Claro, claro, son imágenes muy importantes porque nos ayudan a entender una isla y los cambios que han hecho tan rápido en un breve tiempo al final, ¿no? ¿Y por qué Años de Sal? Vale, Años de Sal, para la gente que conoce la fotografía analógica, igual puede enlazar rápidamente el título a qué viene, pero quizás la gente que no lo conoce, pues igual se puede quedar dudando. La fotografía, digamos, toda la parte química de la fotografía analógica en blanco y negro se funciona a base de sales de plata, ¿no? Sales que se oscurecen o se aclaran en base a la cantidad de luz que les llega. Entonces yo le llamo Años de Sal porque fueron 2 años en los que yo conocí la fotografía, me enamoré de la fotografía, pero además de enamorarme de la fotografía, me enamoré en especial de la parte del cuarto oscuro, de esa parte del revelado analógico, que el que la ha probado, el que la ha vivido, sabe que es algo como muy mágico y además muy, muy adictivo. Entonces, esos años, el 96, el 97, gran parte de mi vida me la pasé dentro de un laboratorio, revelando fotografías. Hacía los trabajos y después disfrutaba tanto o más con el revelado de esos negativos y con el positivado de esas imágenes, y pues siempre estaba rodeado de sales de plata. Y por eso digamos que el título de la exposición, cuando pensé en qué título ponerle, digo, pues, Años de Sal, porque para mí fueron años de sal, ¿no? Años rodeados de sales de plata que se convirtieron en parte de mi vida y que al final pues marcaron también mi inicio como profesional de la fotografía y que a día de hoy, aunque ya casi probablemente llevo más, probablemente no, seguro, llevo más tiempo trabajando en digital que en analógico, porque la tecnología cambió ya en 2002, 2003, ya la tecnología empezó a cambiar mucho. Para mí la fotografía sigue siendo eso, ¿no? El olor a fijador y ese laboratorio y esa luz roja, y esas imágenes que van apareciendo en una bandeja que como si fuera magia.
Claro, sí, trabajar el analógico tiene un otro encanto, ¿no? También la emoción, ¿no? De no saber qué hay dentro un carrete porque disparas pero no lo puede ver, Claro. que es una técnica completamente diferente de lo que se trata de trabajar con las fotografías de hoy. Pero claro, es algo de muy auténtico, ¿no? Que tienes un valor más profundo, ¿no? Hay mucha magia y además es un proceso artesanal, ¿no? Porque es un proceso donde no hay muchos aspectos que no los tampoco los puedes controlar del todo, que a veces un carrete revelado con las mismas condiciones, con la misma temperatura, pues a veces puede aparecer con un contraste diferente. O sea, cada copia es única, cada revelado es único y hay una parte también que juega al azar que es muy bonita, muy mágica porque todo lo que es artesanal no se repite dos veces. Y eso también le da un valor especial a cada copia, a cada carrete y a cada trabajo, ¿no? Porque las condiciones nunca se repiten, nunca son iguales. Por mucho que tú tengas controladísimos los procesos del laboratorio, siempre hay cosas que cambian y a veces no sabes muy bien por qué, pero tienes que ir adaptándote a esas características diferentes que van apareciendo en cada momento, que son parte también del trabajo y si las cosas salen así, por algo será, ¿no? Claro, al final se trata de trabajar con la luz, que es un elemento natural y no podemos controlar al 100%, ¿sabes? Entonces, por esto también es algo que aquí tiene la pasión, nos engancha, ¿no? Mucho trabajar en el cuarto oscuro. Y por el tema de estas fotografías históricas, que tienen también un valor, ¿no? Por la isla, a nivel de patrimonio cultural, ¿cuáles serían para ti los beneficios de tener en la isla un archivo histórico con la catalogación de todas las fotografías de la isla? Hombre, yo creo que es algo necesario, ¿no? Y algo que se hace cada vez más. En los años 80, 90, 2000 hubo un boom, hubo una necesidad de mirar hacia atrás y empezar a recopilar todo ese material audiovisual que existía, todas esas fotografías, muchas veces en álbumes familiares o trabajos de algún fotógrafo que estaba en un pueblo, porque al final la fotografía es una herramienta tremendamente útil para entender momentos históricos, para entender la sociedad, el tipo de vida que está llena de información que si tú vas a investigar una época te va a ayudar muchísimo y en ese sentido pues es evidente que es muy, no te digo que sea cómodo, yo te diría casi necesario que exista un lugar donde se puedan consultar todo el material audiovisual que haya de una época y en un determinado lugar, para poder comprender mejor en determinados momentos de la historia. Para alguien que necesita estudiar una época y necesita saber qué sucedía allí, cómo sucedía. Entonces, creo que es muy necesario que exista un lugar donde tú puedas hacer ese tipo de consultas, un archivo histórico donde la fotografía esté catalogada, documentada y tú puedas, por fechas, por lugares, pues acceder a todo el material fotográfico que existe. Evidentemente eso requiere algún trabajo que se hizo durante mucho tiempo, fue intentar recopilar toda la fotografía antigua que existía Fuerteventura se estuvo haciendo durante mucho tiempo, la fotografía antigua que existía de épocas pretéritas y que pues estaban un poco, no sé si perdidas, pero sí, no se sabía dónde estaban, ¿no? Y eso yo creo que con esa labor hay que continuar, hay que seguir buscando, investigando, a ver si hay pequeños tesoros en algún hogar, en alguna sesión cultural, en algún club deportivo, pequeños tesoros fotográficos que merece la pena, digamos, conservar y ordenar para que sean accesibles a quien lo requiera. Y en ese sentido también creo yo que hay una parte importante que debemos tener en cuenta. O sea, no es solo, no deberíamos ir siempre por detrás. Ya no es solo tener que ir a buscar lo que pasó hace 30, 40 años para tener esa fotografía que nos sirva como herramienta. Es importante también ir por delante y saber qué queremos documentar a día de hoy y de qué manera, y que también eso quede ordenado
porque lo que estamos haciendo hoy, dentro de 50, 60 años o de 40, pues se va a requerir también ese material audiovisual para conocer esta época. Quizás en esta época podemos corremos el riesgo de pensar que está todo documentado porque está ahí redes sociales, porque todo el mundo hace fotografías con el móvil, hace vídeos. Y vale, esa parte es importante porque dice mucho de la época en la que vivimos. Pero si nos quedáramos solo con esa narración, tendríamos una historia contada de manera muy, muy sesgada. Porque tiene que haber también una voluntad de documentar. Y digamos que todo lo que se mueve con las redes sociales, por ejemplo, cuenta una parte de la realidad muy pequeña, una parte de la realidad que a veces, digamos que se mueve por moda. Si, por ejemplo, alguien tuviera que investigar lo que sucedió en esta época dentro de 50 años y basarse en las redes sociales, probablemente pensarían o llegarían a la conclusión de que todo el mundo tenía una piscina en su casa, de que todo el mundo estaba siempre de vacaciones, de que todo el mundo iba todas las noches a cenar a un restaurante maravilloso y de lujo. Entonces es importante tener eso porque dice mucho de la época en la que vivimos, pero también es importante, digamos que buscar las profesionales o las personas que son capaces de documentar una época o un evento o un lugar y son capaces de ampliar esa narración para tener un conocimiento mucho más amplio y más profundo de lo que sucede a nuestro alrededor y de lo que estamos viviendo a día de hoy. Claro, claro. Pienso que es muy importante al día de hoy porque la isla está cogiendo direcciones de cambios y es importante que los fotógrafos que viven aquí se ocupan de cuidar y documentar los eventos, los pueblitos que se quedan auténticos en las islas y toda la parte social un poco más de pueblito, ¿no? Las verbenas, escuchar y hablar con los mayores que tienen historias y más conciencia sobre la isla, es valorar lo que hay, ¿no? Que siempre parece que no hay nada aquí, pero hay muchísimo, hay solo que investigar y crear documentación para realizarla y compartirla con los ciudadanos y también con los turistas que vienen aquí a visitar Fuerteventura, por un lado de naturaleza, sol, playa, pero también sería muy guay que se acercan un poco también al patrimonio, a lo que es la historia y la tradición de cualquier lado de la isla y sería muy, muy interesante realizar esto. Yo creo que estamos viviendo, ahora mismo estamos en un momento de grandes cambios, o sea, un momento donde la isla, el mundo en general y la isla en particular, va a sufrir cambios muy, muy importantes a todos los niveles. Y todavía estamos en un punto donde hay mucha sabiduría y mucha gente que viene de otras épocas y que todavía tienen mucho que contar o hay muchas cosas que preservar y que documentar. Entonces, en ese sentido, y tradiciones que todavía perviven y que a lo mejor no va a haber un relevo generacional y se van a perder. Entonces, esa labor de documentar ahora mismo creo que es más importante que nunca, ¿no? Y de documentar ahora. No solo por no tener que ir a buscar después a ir detrás y buscar esos archivos, esos documentos para tener algo que documente determinadas cosas, sino porque si no se hace ahora y se hace bien, hay cosas que igual no se van a poder documentar. Yo, por ejemplo, estas fotos que veo aquí, yo sé que en aquel momento yo no lo sabía, pero estoy hablando ahora de la Semana de la Juventud. El tipo de vivencias, la manera en la que se vivía, que era una manera de vivir muy de pueblo, donde las normas no había tanta norma, tanta restricción como ahora, precisamente porque era poca gente, no era necesario. Después con el tiempo, digamos que las normas que se ponen para protegernos, entre comillas, y para que haya una mayor seguridad, limitan determinadas cosas. No sé, te pongo por ejemplo que un camión de bomberos se utilice para hacer una fiesta del agua. O sea, a día de hoy eso es impensable, porque además no tiene mucha coherencia, pero en aquel momento era algo normal, porque sí, porque no
se podía hacer sin que supusiera ningún riesgo para la población ni para nadie. Entonces, hay cosas que en un momento determinado se hacen o se viven de una determinada manera y parece que eso es lo más normal del mundo y no va a cambiar nunca. Y a veces, sin darte cuenta, 2 o 3 años después, todo eso ha cambiado y ha desaparecido. Y lo único que va a quedar de esa manera de hacer las cosas es esa documentación gráfica que se hizo. Porque el recuerdo es muy engañoso. El recuerdo te puede llevar, o sea, al final, si se trata del recuerdo, la memoria, una persona vio una cosa, otra vio otra. Entonces, hacen falta registros que aporten un poco de luz a cómo eran las cosas, que sumados también a la memoria, que es importante. Pero esa memoria plasmada sobre un documento gráfico es muy necesaria porque muchas veces, en ocasiones, cuando hay dudas, pues dejan claro cómo eran las cosas o cómo no eran, y hacen que la narración se acerque más a lo verídico, ¿no? A lo que realmente sucedía y de qué manera sucedía. Sí, sí, no, claro, yo pienso que la misión principal de la fotografía es esta: documentar y traer todo lo histórico, la memoria, de forma gráfica sobre un papel visual, ¿no? Y tiene totalmente esta misión como herramienta, ¿no? Es un poco lo que has hecho tú e intento yo a crear en la isla, pero de verdad sería muy, muy importante crear un espacio donde se puede acceder a este tipo de fotografía que es muy importante por la isla y también por la historia y ver y echar un vistazo al futuro de forma diferente, con un contenido que nos ayudas un poco a proyectar un futuro mejor, ¿no? Por la isla, que no sea, no sé, siempre en el mismo sentido, sino, por ejemplo, en un futuro por los jóvenes y por fiestas que comunas los ciudadanos y un poco más verdaderos, ¿no? Que no sea red social, pero encontrarnos en las plazas, en las calles, es algo de bonito, ¿no? Estas fotos me transmiten esta socialidad muy de pueblo, ¿no? De una unión, sentidos, ¿no? Entre personas y esto también es algo de bonito, ¿no? De lo histórico de la isla. Y nada, me gustaría un futuro así. Al final se trata un poco de eso también, o sea, esa memoria la guardamos para aprender de ella, o sea, para poder ver los errores que cometimos o lo que hicimos muy bien en una determinada época y que ahora ya no lo estamos haciendo tan bien. Entonces se trata de eso, de que haya memoria y de que haya una fuente de la que aprender y mejorar, básicamente, porque mirando hacia atrás y teniendo claro lo que sucedió y de qué manera sucedió, vamos a ser capaces de corregir errores en el futuro o de repetir cosas que en su día funcionaban muy bien o se hicieron bien y ver de qué manera las aplicamos a los tiempos que corren, porque por increíble que parezca, a veces con el paso del tiempo hay cosas que no van a mejor, que tenían una dinámica que iba bien y de repente se cortan por algún determinado motivo y se nos diluyen entre las manos. Entonces, digamos que de poder mirar atrás y tener el lugar al que mirar y del que aprender es fundamental para mejorar todos como sociedad y para también proyectarnos hacia el futuro y que las cosas socialmente vivamos en una isla donde nos sintamos arropados y donde estemos cómodos y donde también, como tú comentas ahora, no se pierdan esos lazos sociales tan necesarios y tan sanos, ¿no? Que hay esa convivencia, esa manera de vivir, digamos, en comunidad, que también el mundo en el que vivimos y en el que nos movemos, pues digamos que hace que vayan desapareciendo y que nos vayamos poniendo cada uno en una especie de burbuja, ¿no? Con nuestros móviles y nuestras casas y que se pierda ese contacto social de la calle Por eso también son tan importantes, creo yo, que las costumbres, las tradiciones, porque
son lugares de confluencia de mucha gente y lugares que te empujan a interactuar, ¿no? Y a relacionarte con toda tu comunidad y ayudan a escapar un poco de esta digitalización que estamos viviendo, que ya que ocupa cada espacio de nuestras vidas y digamos que nos quita la parte humana que es tan importante, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la fotografía siempre, la fotografía conecta a las personas unas con otras, la fotografía te conecta al fotógrafo con lo que está viviendo. Es una especie de manera de interactuar y de conectar personas, comunidades, y en ese sentido yo creo que todo lo que nos ayuda a salirnos del algoritmo nos va a venir bien a todos. Claro, no, por esto estoy realizando vídeos varios que hablan de archivo, porque en mi visión tengo claro un espacio dedicado a esto donde la gente puede encontrarse, mirar fotos, tocar el material, compartirlos, hablar, ¿no? En la realidad sobre esto, y creo que sería algo de muy importante por la isla, ¿no? Es algo que puede aportar más a los ciudadanos, y por esto me ilusiona mucho la creación de un espacio. Y nada, muchísimas gracias, Carlos, de verdad fue un honor hablar contigo y muchísimas gracias. Gracias a ti por contar conmigo.